Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página Central, qué bueno que nos acompañen. Hoy vamos a hablar del famoso mosquito que está fastidiando el estado de Guanajuato, pero sobre todo a nuestra ciudad de León. Sí, el famoso mosquito que nosotros mismos, sin conocimiento y a veces sin falta de precaución, pues lo propiciamos en la casa, en el techo, en la oficina, en la azotea, en todos lados es proclive de que este animalito se propague, pero lo peor de todo, el malestar y la situación que se ha generado, sobre todo en el estado de Guanajuato, hablando más de 1000 casos, que ya somos dentro de los primeros dentro de la República Mexicana con esta situación, con este problema de tener dengue, de este Zika y de obviamente todo lo que trae aparejado el sistema de salud. Pero para hablar de este tema, dos personalidades importantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, dos doctores especialistas en la materia, que nos van a estar contando a este respecto cómo hacer, cómo prevenirlo y también cómo curarnos. Continuamos. Bien, continuamos en Página Central y como le decía hace unos instantes, pues vamos a hablar precisamente del Zika, vamos a hablar del dengue, vamos a hablar de la situación que está viviendo el estado de Guanajuato, pero sobre todo, insisto, de nuestra ciudad de León. Y para hablar de este tema, sin tanto preámbulo, permítame presentar al doctor Juan Carlos González Tarelo. Él es coordinador de la Delegacional de Vigilancia Epidemiológica de aquí, del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿verdad? Así es, muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido, doc. Un gusto. Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor Víctor Hugo Rocha Ortiz. Él es coordinador delegacional de Información en la Salud. Doc, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrarle de lleno. Ustedes son los especialistas, ustedes cuéntenos dónde estamos en León con el tema del dengue y del Zika. Es decir, estamos teniendo un problema que viene acarreado hace algunos años, pero desafortunadamente en esta última temporada estival de verano se ha propagado. Hemos tenido muchos casos de infección. A ver, ¿cuál es la parte preventiva y cuál es la parte curativa? ¿Por dónde empezamos para hablar de este tema para que la gente se entere, Doc? Yo creo que lo primero sería empezar hablando de la enfermedad, ¿no? En el caso del dengue es bien importante conocer, bueno, que es una enfermedad viral, es un virus el que produce la enfermedad. Ese virus tiene 4 serotipos diferentes, lo que es el dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3 y dengue virus 4. Muy complicado, ¿verdad? Muy complicado, pero en 4 etapas. No, son 4 tipos diferentes. 4 tipos virus. Diferentes. Así es. Ándale. En nuestro estado está circulando el serotipo 1, el dengue virus 1. ¿Eso es bueno o malo? Perdón. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué es el 1? Es el 1, ¿no? Normalmente cuando no... Bueno, siempre los serotipos dejan inmunidad para el mismo serotipo. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me pica hoy un mosquito que está infectado por el serotipo 1 y el año que entra me vuelve a picar otra vez un mosquito que tenga el serotipo 1, ya no me va a dar dengue. Es decir, me deja como si me dejara vacunado, por decirlo así. ¿Ok? Ya mencioné, entonces ahora lo transmite un mosquito. El mosquito, el famoso Aedes aegypti, la hembra es la que pica, la que sale a alimentarse y es la que nos va a originar la enfermedad, ¿no? Así es fácil. Digo, ¿qué está pasando en materia de salud? ¿Cómo está reaccionando el Instituto Mexicano de Seguro Social en materia de esto? En relación a la atención del dengue, en nuestras unidades de medicina familiar, ya los médicos familiares están capacitados para detectar cuando un paciente se presente con signos o síntomas que puedan... en vigilancia epidemiológica se llama... una definición operacional, tiene un determinado número de signos y síntomas los cuales nos hace pensar en el padecimiento. Uno lo piensa de manera sospechosa y posteriormente se puede confirmar o descartar el caso. Como bien menciona el doctor Juan Carlos, el dengue tipo 1 es el que se encuentra circulando. La mayoría de los pacientes que contraen la enfermedad van a ser pacientes que van a ser manejados de manera ambulatoria. Por eso, principalmente el énfasis es que estos pacientes van a llegar con su médico familiar o un médico general o dependiendo la institución. Y el médico familiar lo detecta y trata al paciente. Aquí algo muy importante mencionar que pues, es tratamiento sintomático, no hay un tratamiento específico
para el dengue. No hay un medicamento que si tomas este medicamento y con eso te vas a curar, no lo hay. Entonces, quiere decir de que como es viral, su tratamiento mismo no se ataca con antibióticos. Exactamente. ¿No? Porque hay mucha gente, hay confusión. Yo sé que hay confusión porque a veces uno ignora cuando uno se trata de uno, del hijo o de algún familiar que puede estar en una situación delicada o pasándola mal. Es decir, uno con la desesperación, doctor, por favor, del antibiótico, ¿verdad? Sí, no, los virus obviamente no responden a los antibióticos. Los antibióticos son para bacterias. Entonces eso es bien importante. Como una gran cantidad de enfermedades virales son autolimitadas, es decir, llega el padecimiento, llega una cúspide de la sintomatología y después comienza el descenso, que es lo que va a pasar en el 95%, 98% de los casos que tengan dengue en nuestro estado, ¿no? Ahora, yo tengo algo de información que tuvimos en León, ya 3 casos de Zika. ¿Esto es para preocuparnos o no? ¿El número es poco significante para la situación? Normalmente lo que se tiene que determinar es si el caso es importado, es decir, que el paciente viaja a otro lugar donde el padecimiento ya es endémico, ya se encuentra de manera frecuente, que probablemente es lo que suceda, ¿no? Estos casos viajaron a otro lado, regresaron aquí a la ciudad, aquí se detectaron, pero el virus no está circulando. No estaba circulando acá. Ahora, se está hablando mucho, yo no sé si están enterados ustedes, pero que aparentemente, y yo quisiera preguntarles a ustedes si eso es cierto o no, se puede tomar como bueno o no, que el mosquito ya no muta de otro lado y viene hacia acá, sino que ya lo tenemos dentro del estado de Guanajuato, ya tiene su propia cepa, se podría decir. Sí, aquí en ese sentido, algo a recalcar con este mosco, es un mosco que antes se decía que el mosco no podía vivir en lugares de 800 metros, una altura mayor de 800 metros. Vamos. Realmente el mosco se ha sabido adaptar a los diferentes cambios climáticos y ya lo podemos tener prácticamente casi en toda la República Mexicana. Entonces aquí en León el mosco sí se... ¿Ya es guanajuatense? O sea, podemos decir que es guanajuatense, pasa verde ya. Desde la ocasión desde 2007 que tuvimos aquella situación, el mosco... Ya se asentó acá en la región. El mosco está aquí, ¿no? Entonces... Aquí algo importante mencionar es, el mosco está en la región, pero si no hay pacientes que estén enfermos, el mosco no va a contagiar la enfermedad. Aquí con los cambios, ¿no? Yo hoy estoy en Cancún, o puedo estar en Los Cabos, o puedo estar en el sur, y en la noche ya estar aquí en León. Yo puedo acudir a una zona donde me puede picar un mosco que me puede infectar y posteriormente yo desarrollar la enfermedad. Y si aquí tenemos el vector, que en este caso es el mosco, y me llega a picar, posteriormente después de 9 días, puede picar a otras personas y podría ya pasar la enfermedad. ¿Es contagioso esto entre personas? No, eso es muy importante, qué bueno que tocas el punto, es muy importante aclararlo. No se transmite de persona a persona, por eso se llaman este grupo de enfermedades transmitidas por vector. Requieren un vehículo para pasar de una persona a otra. Ahora, también es bien importante mencionar, por ejemplo, el mosco, para que se pueda infectar necesita picar al enfermo en el periodo febril, en la etapa de fiebre. Es en el momento en el que se contagia. ¿En la etapa de fiebre de quién? Del paciente. Del paciente. Así es. Pero ¿cómo va a adquirir, algo no me checa, cómo va a adquirir el paciente fiebre si todavía no tiene ningún síntoma, no lo picó? No. A ver. Para que yo me pueda enfermar, Okay. Necesito que me pique un mosquito infectado. Infectado, perfecto. Para que el mosquito se infecte, él tiene que picar a alguien que ya esté enfermo. Ándele. ¿Sí? Ya ahora sí. Ahora, no inmediatamente de que me pica, por ejemplo, el doctor tiene dengue, tiene fiebre, le pica un mosquito y después viene y me pica a mí. No, en ese momento no. Requiere algo que se llama periodo de incubación, que es más o menos un periodo de 4 a 7 días, que se da la replicación viral dentro del mosco. Y una vez que ya se dio esa replicación viral, el mosco es infectante todo el resto de su vida. Que puede ser hasta 45 días de vida, ¿no? Y a todo el que pique lo va a infectar. Esa es una pregunta que iba a hacer. ¿Qué vida tiene el mosco desde que nace esa cepa de la larva? No me salía la palabra, la larva,
y de pronto ya se hace que adulto inmediatamente y tiene una vida de ¿cuánto? Ya una vez que se genera el mosco, sí, puede vivir hasta 45 días o 45 días. Algunas literaturas lo mencionan. Y el que se infectó va a ser infectante todo el resto de su vida, y al todo el que pique lo va a infectar. Y obviamente no inmediatamente que me pique voy a desarrollar la enfermedad. Requiere otro proceso de replicación viral dentro de mi organismo que dura más o menos también de 4 a 7 días para que me dé la sintomatología, que va a durar también más o menos como entre 5 y 7 días, ¿no? 5 y 7 días. Que eso es lo más común. En una semana, el paciente se puede recuperar. A ver, si hablamos de recuperación, este es un caso. Yo llego frente a usted y le digo, doctor, me siento mal, me duele el cuerpo y tengo mucha temperatura. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir, doctor? Carlos, tienes probablemente un principio de dengue, ¿verdad? Bueno, primero tendríamos que hacer un buen interrogatorio y explorar al paciente, ¿no? Ok, aquí, y si fuera y diera positivo que sí tengo el caso de dengue, es decir, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cómo lo debo tratar? Aquí, no antibióticos, pero ¿cómo? Aquí algo muy importante. Primero, el paciente debe tener fiebre. ¿Cuánto de temperatura? Arriba de 38, 38.5, que es el signo cardinal. Posteriormente va a tener mialgias, atralgias, que son dolores articulares o dolores musculares más intensos o muy intensos. Puede tener dolor de cabeza, puede tener dolor retrocular, siente un dolor muy fuerte detrás de los ojos, y puede desarrollar un exantema, como un tipo roncha, ¿no? Que son los datos que nos pueden sugerir a sospechar dengue. Posteriormente, uno con estos síntomas, que digamos son los más comunes, todavía hay más síntomas que se pueden desarrollar, uno piensa en dengue. Y lo más importante en dengue es explicarle al paciente la naturaleza de la enfermedad y la duración de la misma. De repente es muy común que los pacientes acuden por que no baja el dolor articular, el dolor muscular, y es muy intenso, y piensan que se está agravando el padecimiento. Entonces aquí lo más importante es que el paciente se hidrate, tome mucho líquido, que descanse, que repose, y para controlar el dolor, pues realmente algo tan sencillo como el paracetamol es suficiente. No se recomienda lo que es el ácido acetilsalicílico, está contraindicado. ¿Ese no? No. La famosa ¿qué? Aspirina. Aspirina, exactamente. No está recomendado, está contraindicado. ¿Puede agravar la situación del paciente? Sí, lo puede agravar. ¿Lo puede agravar? ¿Se lo puede hacer más estacionario a más días o no? No tanto que desarrolle más el dengue o que tarde más, sino que puede desarrollar un choque o una reacción con el medicamento. Pues eso es bueno decírselo a la gente, ¿no? Porque a veces decimos, oye, un paracetamol, una pastilla de estas, ¿no? Que ya sabemos que son... Y ningún derivado de la aspirina. Estamos hablando de naproxen, diclofenaco, ibuprofeno, todos los derivados de la aspirina están contraindicados. Están contraindicados. Ok, ¿y qué otros síntomas? O sea, vamos a decir que lo básico está aquí, está acotado ahí, la temperatura, la presión, el dolor retrocular, el cuerpo y todo esto. ¿Qué otros síntomas puede arrojar un paciente que dé la enfermedad? Es bien importante comentar que hace algunos años la Organización Mundial de la Salud cambió lo que mencionaba el doctor de las definiciones operacionales de caso. Antes nosotros decíamos que había dengue clásico y dengue hemorrágico, y el dengue hemorrágico era el que nosotros considerábamos como grave. Actualmente la Organización Mundial de la Salud menciona que no necesariamente el dengue hemorrágico se puede considerar una forma grave, porque una hemorragia va desde un sangrado leve y puede no ser complicado. La Organización Mundial de la Salud dice ahorita, hay dengue no grave, que va a ser la mayoría de los casos, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, el dengue no grave es el que mencionaba el doctor, aquel paciente que inicia con fiebre abrupta de manera elevada, dolor de cabeza, dolores articulares, y el paciente que puede evolucionar hacia una forma grave tiene que pasar por una etapa intermedia que se llama dengue con signos de alarma. En ese caso es un paciente que llega con vómito, que no cede, con dolor abdominal intenso, ¿sí? Puede haber incluso confusión, puede haber sangrado también, y un pequeño porcentaje de estos pacientes pueden evolucionar a la forma grave, que también es lo que mencionaba el doctor. Es un paciente que ya llega chocado, un paciente que ya llega complicado y que requiere obviamente servicios hasta de terapia intensiva, ¿no? Inclusive lo grave de esta situación, digo, y lo alarmante que se ha puesto obviamente en las últimas
4 o 6 semanas en nuestra ciudad, por la proliferación también de este mosco. Hemos tenido unos cambios de temperatura, hay un cambio climático que se ha observado importante y yo creo que ha sido caldo de cultivo también como para que se disparara. Ahora bien, la parte preventiva, ¿qué recomendación habría que dar? Sabemos que el gobierno de la ciudad, del ayuntamiento, pues desde el 2007 en adelante, periódicamente venía haciendo las famosas nebulizaciones. Pero parece ser de que hubo ahí como un bachecito de 2 años que no se trabajó en eso, no se previó y como que se está esperando de que por no haber sido preventivo y seguir continuando año con año en la temporada con las nebulizaciones, pues este foco se nos vino encima, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que hay que dar? En ese sentido es muy importante explicar que primero el mosco es un mosco que se caracteriza por ser un mosco muy limpio. Le gusta el agua limpia y es donde se va a reproducir. Normalmente pensábamos que era en agua sucia, en charcos, es donde iba a crecer. Aquí las medidas preventivas van relacionadas principalmente a que todos como población participemos en evitar acumular agua. Es muy común que tengamos la cubeta con agua limpia y la tengamos destapada, que tengamos la llanta, que tengamos el cacharro. Ahorita en época de lluvia llueve, con poquito de agua que se quede hasta agua, que quede en una corcholata y puede salir el mosco. Bueno, puede estar la larva y puede crecer el mosco. Entonces, lo más importante es la participación de uno como ciudadanía, ¿no? En evitar cacharros, evitar acumulación de agua, tapar tinacos, que eso es muy importante. De repente no sabemos que la tapa ya se voló, ¿no? Por un fuerte aire, que hubo una tormenta y no nos damos cuenta. El foco de infección. Las macetas que tenemos en casa, muy común, ponemos el agua, queda el agua estancada y es un lugar, floreros, también es un punto muy importante. Otro factor muy importante es, por ejemplo, en baldíos, que tienen dueño, que uno le dice baldío, ¿no? Tiene dueño y el dueño no hace las medidas de limpieza y pues ahí no entra municipio porque es un... Claro, es una propiedad privada, claro. Entonces, todo esto favorece, ¿no? Ahora, en cuestión de las acciones que se van haciendo, la nebulización es una parte de las acciones, pero no es todo. No es el todo. No es el todo. Es un complemento. Sí, es muy... Porque la gente, perdón, doctor, la gente, digo, para poner en contexto esa situación en nuestro municipio, la gente en redes sociales se ha manifestado muchísimo, donde más se manifiesta la gente, decir, su descontento y su descontrol también, porque dice, oye, ¿qué onda con las nebulizaciones? ¿Sí están funcionando? ¿No están funcionando? Dijimos, hey, vamos a hablar de este tema, ¿no? Hay que aclarar que la nebulización va a matar únicamente al mosco que está volando. Los criaderos que tenemos en casa, esos no les hacen. Pueden pasar por la puerta de casa. Exactamente. Entra la nebulización, mata lo que está por ahí, pero lo que tenemos ahí dormidito, continúa. Es un mosco que ya yo mencionaba en algunas capacitaciones que estuvimos dando hace un par de meses a los compañeros, que ya lo hicimos de la familia, pues. Nosotros le damos cobijo, le damos calor, le damos cariño, le damos nuestra sangre, que es su alimentación. Está en casa. Ese es el verdadero problema, lo tenemos en casa. Porque podemos hacer una gran cantidad de nebulizaciones y mientras yo siga teniendo el criadero no va a haber ni nebulización ni presupuesto que alcance, obviamente, ¿no? Para hacer todas esas acciones. Ok, entonces quiere decir que, para dejar en claro, que las nebulizaciones son precisamente para todo animalito que ande volando de un lado para el otro, lo agarren en el aire. Así es. El que está ahí en la cepa, en el agua, que está en su, ¿cómo se llama la palabrita? Nuestra corcholata. En la corcholata, en esa. O sea, es decir, ese va a permanecer, la nebulización puede pasar por encima y no... Y normalmente no... Sucede que en algunas casas, cuando vemos que va la nebulización, en vez de abrir la ventana la cerramos. Comentaba yo los otros días, razón de eso. Yo decía que había que abrir para que la nebulización pase por casa y penetre en todos los interiores para poder agarrar cualquier animalito que ande por ahí, ¿no? Otra parte, y que de repente como población no participamos, es cuando el área de vectores, que es parte de la Secretaría de Salud, pasa por casa, toca, y en lugar de abrirles, cerramos, ¿no? No abrimos nuestra casa. Yo sé que hay muchos temas de seguridad y muchas veces no sabemos. Ese es el problema. Ese es el problema, que cuando te quemas con la vaca, ves la leche y lloras, mano. Sí. Entonces, otra de las acciones es que cuando ellos entran a los hogares, van a detectar y a poner algo que se llama bate.
y lo pone en los diferentes lugares, que es como otra parte de las acciones que hay que realizar. Entonces, en ocasiones acuden a los hogares y de una calle la mitad la abre y la otra mitad no abre, ¿no? Claro. O por la dinámica actual, pues se trabaja todo el día, ¿no? Y solamente en la noche o sábados y domingos estamos, o solamente el domingo. Y entonces se trabaja en casas, se trabaja en hogares, pero a pesar de que ya pasó la movilización, de que ya se hicieron las acciones, la mitad no abrió. Entonces ahí tenemos futuros criaderos que a pesar de que la nebulización 2-3 días nos va a ayudar, pero el mosco va a nacer después, entonces sigue viendo más mosco, etcétera, ¿no? Así en general, pues esa es una actividad de todos. De todos, y que viene desde la casa. No es solamente de los baldíos, no radica ahí, radica desde la casa donde hay vida. Yo creo que el 80% es casa. El 80% es casa. Fácilmente. Ok, y parte de la prevención viene por nosotros en nuestras casas, pues limpiar todo, dejar todo limpio, donde no podamos o haya Donde no posibilidad pueda crecer. de recipientes que acumulen agua, ¿no? Y como dices bien, doctor, agua limpia. El uso de mosquitero también es algo muy importante. Perfecto. Para evitar que el mosco pues entre al hogar. Abiertamente, ¿no? Sí. Abiertamente cuando uno abre la puerta o la ventana para ventilar. A ver, yo no quiero terminar el tema pero bueno, el tiempo ya nos apura. Estamos entrando en otra etapa importante donde ya viene el otoño, ya comenzamos el otoño, por cierto, y bueno, viene la influenza. Nos acercamos ya a las épocas de frío, de cambios de clima con bajas temperaturas. En ese tenor, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué debemos decirle a la gente? Ok, a partir del 1 de octubre, todos los sistemas de salud del país inician a trabajar lo que se conoce como temporada invernal, que abarca de octubre a marzo del año que entra. En ese es cuando nosotros esperamos el aumento de infecciones respiratorias. Y principalmente lo que estamos vigilando después de 2009, pues es influenza, ¿no? Nuevamente, también tenemos una definición operacional de influenza, que el paciente que tenga fiebre, que tenga dolor de cabeza y que tenga tos, más moco, malestar general y todo eso. Es necesario que acuda a su unidad médica porque puede tratarse de un tratamiento, de un caso de influenza. Afortunadamente, en el caso de influenza, cada año tenemos la posibilidad de la vacuna. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que todas las personas que estén en grupo de riesgo para aplicación de vacuna acudan a su unidad de salud para que se les aplique la vacuna. Una pregunta con respecto a esa vacuna que reiteradamente lo he escuchado en muchos lugares. Hay gente que dice, yo me la pongo todos los años y le va bien. Y hay gente que se la puso 1 o 2 años y dice, a mí me va terrible y yo no me la puedo poner. ¿Qué tan cierto es o cómo se le da el peso a esto? ¿Es una cuestión de organismos? Sí, como todo, ¿no? No hay vacuna 100% segura. Toda vacuna puede tener un efecto secundario, un efecto adverso, como cualquier tipo de medicamento, ¿no? El simple paracetamol, que es tan simple, puede tener eventos adversos muy graves, ¿no? En general, la vacuna contra influenza es segura. Muchas veces coincide en que le da gripa, pero realmente no es provocada por la propia vacuna. Realmente la vacuna tarda 3 semanas, 1 mes ya para dejar la memoria y no es al día siguiente ni a los 3, 4, 5 días. Y es que se pone con nuestras defensas ahí a defenderse, ¿no? Todavía no. O sea, tiene que trabajar y como es año con año, pues inicia un nuevo ciclo, ¿verdad? Inicia un nuevo ciclo en el organismo. Algo muy importante es que las vacunas, de acuerdo a lo que pasa en el año anterior y de acuerdo a la vigilancia epidemiológica se ve qué tipo de virus está circulando y se genera la vacuna. Por eso la vacuna, digamos, entre comillas, cambia y por eso hay que vacunarnos cada año, no como en otro tipo de vacunas que nomás me lo aplico 1 o 2 veces en la vida. Pero en general es una vacuna muy segura y que se recomienda aplicar principalmente a mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión o algunas enfermedades que causan inmunodepresión. También. En niños menores de 5 años y en adultos mayores de 60-65 años de edad, que son los grupos de alto riesgo, pero algo muy importante, paciente obeso también tiene que vacunarse. Entonces, realmente por la dinámica actual de sobrepeso y obesidad,
pues muchos entramos dentro de este grupo de factores de riesgo. Claro, seguro. Así es. Ok, no voy a hacer ninguna alucinación al respecto, pero lo importante es que en materia de salud a veces, como ya cambió el asunto de que antes estabas rellenito, gordito, saludable, ¿no? Es lleno de vida, Sí, ya. pues ya está comprobado que Sí, no es la tan obesidad cierto, ¿no? favorece muchas Obviamente. enfermedades. Sí, es un canal, ¿no? Para ser receptor y complicar más las cosas, como dicen ustedes los doctores, esto complicó más las cosas, ¿no? Así es. ¿No es así? Bueno, doctor Juan Carlos González Tarelo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Página Central. Ha sido muy instructivo esto y para toda la gente que nos está viendo y por supuesto al doctor Víctor Hugo Rocha Ortiz, muchísimas gracias. Gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias a Adalberto que nos facilitó que los doctores pudieran estar con nosotros aquí en el estudio, abordar este tema y bueno, esperar sobre todo en materia de esto, pues que vayamos previniendo. Lo mejor viene por casa, empieza por casa. ¿Cómo qué? Como la educación. Se los dejo de tarea. Vámonos en la próxima. Nos encontramos.